En honor a la hora, le voy a dar el paso rápidamente a la doctora Valentina Basualto. Ella es pediatra y residente de urgencia pediátrica de Clínica Alemana y nos va a presentar un tema muy importante, muy interesante y muy frecuente en esta época, que es la asfixia por inmersión. Doctora, la dejo para compartir pantalla. Doctora, le recomiendo que abra su micrófono y su cámara. ¿Ahí está? Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Constanza. Gracias por la invitación. Yo encantada de poder participar en esta jornada. Les voy a hablar un poco de ahogamiento en pediatría, como decía Constanza, muy frecuente en este tiempo, lamentablemente, y nos toca mucho a los pediatras también. A modo de definición, esto está establecido por el Congreso Mundial de Ahogamiento, que fue en el 2002, y además en el Consenso Europeo de Resucitación, que fue en el 2010, lo describen como un proceso que experimenta una discapacidad respiratoria secundaria a la inmersión en líquido. ¿Ya? Esto quiere decir que la víctima o el paciente debe estar completamente sumergido. ¿Ya? A veces nos encontramos con situaciones en que no es así, o que las vías respiratorias en realidad no están del todo sumergidas y no corresponde entonces a ahogamiento. Y lo que establecen sí estas entidades es que ya no debemos utilizar los términos de ahogamiento seco y húmedo, ahogamiento activo y pasivo, ahogamiento silencioso, ahogamiento secundario y ahogado versus casi ahogado. Lamentablemente sigue siendo una patología de alto impacto en la salud pública. Ya hemos visto a través del tiempo, por los avances de la medicina, que las enfermedades infectocontagiosas han ido controlándose, ¿cierto? O mejorando sus tasas de incidencia, pero lamentablemente en este caso no han logrado bajar las tasas de incidencia ni prevalencia, incluso han aumentado en algunas áreas geográficas. Entonces sigue siendo un tema y por eso es que lo estamos revisando hoy en día. Una patología absolutamente prevenible. Ya se ha demostrado que las estrategias de prevención son altamente eficaces y el ahogamiento aún sigue siendo una causa común de muerte accidental en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de casos, el objetivo principal nuestro siempre va a ser restablecer la oxigenación, la ventilación y la perfusión lo más rápidamente posible. Esto es fundamental. En estos casos, que sobre todo en los casos críticos, nosotros estamos contra el tiempo y está descrito que tiene una repercusión en la supervivencia y en la recuperación neurológica de alto impacto el actuar en el fondo rápidamente. Estos son unos datos epidemiológicos, están basados en los informes de la OMS. Ya se describe que lamentablemente mueren al año 372.000 personas por esta causa, y más del 50% corresponden a menores de 24 años. ¿Ya? Por eso es que nos toca mucho a los pediatras, porque en general son pacientes jóvenes. ¿Ya? El sexo masculino se lleva el doble de probabilidades de sufrir esta patología. ¿Ya? Se describe que quizás tienen actitudes como más impulsivas y esto predispone a esta situación, excepto en los menores de 1 año, que acá se equipara según sexo. Y las tasas de ahogamiento también son más frecuentes en los países o en las situaciones de bajo ingreso socioeconómico. Por cada niño que fallece se describe que al menos 4 niños podrían requerir hospitalización, ¿ya? Y de los hospitalizados, el 22,7% presenta supervivencia al alta, que es bajísimo, la verdad. O sea, menos de 1/3 de los niños puede sobrevivir. Y de estos, solo el 6% sin secuela. Entonces, la verdad es que lamentablemente es una patología o una situación bastante trágica. Y en pediatría, el comportamiento es bimodal. Esto quiere decir que tiene dos picos. ¿Ya? Uno a nivel de los preescolares, que tenemos como un rango etario muy frecuente de 1 a 4 años,
Generalmente esto ocurre en contexto de piscinas, falta de vigilancia de los padres, y el otro pic lo vemos en los adolescentes. ¿Ya? Generalmente los adolescentes es en fuentes de agua natural, eh, básicamente motivados por conductas de riesgo, ¿cierto? Y también por consumo de alcohol y drogas, ya en esa edad, digamos. En general, los pacientes que sufren este tipo de patología son pacientes sanos, ya no tienen comorbilidad asociada, pero cuando hay pacientes que tienen comorbilidades asociadas, perdón, por ejemplo, alteraciones neurológicas o cardíacas, tienen mayor riesgo de sufrir esto, ya en forma trágica, digamos. Y según edad, vamos a ver que son distintas las localizaciones que podemos ver este tipo de patología. Por ejemplo, los lactantes generalmente son niños pequeños que están recién desplazándose, ¿cierto? O que están recién aprendiendo a caminar, y por lo tanto ellos se ahogan en recipientes pequeños, ¿ya? Por ejemplo, bañeras, eh, cubetas con agua, bastante trágico. Los preescolares, como yo les decía, generalmente en contexto de piscina, y los adolescentes ya en fuentes de agua natural. Este es un gráfico para mostrarles que, por ejemplo, en este estudio que se hizo en Estados Unidos, corresponde del 99 al 2010, acá refleja todas las muertes de los niños de 1 a 4 años que son causadas por accidentes, y las líneas punteadas son accidentes por ahogamiento. Y vemos que el sexo masculino supera por lejos al sexo femenino. Y en este gráfico también del mismo estudio, podemos observar las diferencias que hay en los rangos etarios en cuanto a muertes por ahogamiento, y vemos que los niños de 1 a 4 años son los que superan, ¿cierto?, por lejos a todo el resto de los rangos etarios. Entonces, para entender un poco qué es lo que ocurre cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes, qué es lo que ocurre fisiopatológicamente, es muy interesante ver eh, algunos eventos que acá les voy a describir, porque nos van a, en el fondo, entender por qué actuamos de cierta manera en el manejo, ¿ya? Entonces, el paciente, ¿cierto?, va a estar sumergido en el agua, la vía aérea está absolutamente sumergida en el agua, y hay una fase de desesperación. El paciente cae en una crisis de pánico, de angustia, y en ese momento, por lo tanto, ingresa agua a la hipofaringe. Eso hace como acto reflejo que haya un laringoespasmo. El laringoespasmo, por lo tanto, es un cese involuntario de la respiración. El paciente obviamente no está respirando y está desesperado. Entonces, como no hay intercambio gaseoso, empieza a caer de a poco, ¿cierto?, progresivamente el oxígeno a nivel arterial, y empieza a aumentar la cantidad de CO2. Esto entonces conlleva obviamente a una hipoxemia, una hipercapnia y acidosis, ¿ya? Y empiezan a haber movimientos respiratorios más activos, no hay intercambio gaseoso, pero llega un punto en que el oxígeno arterial cae a tal nivel que esto gatilla que cese el laringoespasmo. O sea, se abre la vía respiratoria, y de esta manera, como el paciente está sumergido, ingresa activamente importante cantidad de agua a nivel de las vías respiratorias. Esto se traduce, por ejemplo, a nivel alveolar, que hayan cambios en el surfactante, ya se produce una atelectasia. Entonces, obviamente, tenemos una alteración ventilación-perfusión. Y además ingresa gran cantidad de agua a nivel de la vía gastrointestinal, y esto promueve, obviamente, a que haya riesgo de emesis y aspiración del contenido gástrico. Entonces, por una parte tenemos eso, y por otro lado, en los pacientes que están sumergidos en agua fría, por ejemplo, las piscinas, ya distintos tipos de agua fría, tenemos que ellos caen en una situación de hipotermia. La hipotermia quizás no es tan simple como nosotros pensamos, que es solo temperatura, sino que conduce a una serie de eventos fisiopatológicos. Por ejemplo, aumenta el riesgo de la arritmia cardíaca hasta en un 82%, o sea, bastante alto. Los niños tienen mayor superficie corporal respecto a su área.
Entonces están más susceptibles a caer en hipotermia ante estas situaciones. Entonces en ellos los receptores de la piel, ¿cierto? Los receptores de temperatura y de dolor, captan esta situación y se produce un cold shock, ya que esto lleva finalmente a que las fibras musculares que están como expuestas a captan, digamos, este frío por los receptores de la piel, frío y dolor, hacen que hayan contracciones musculares erráticas en el fondo. Entonces hay gasping, hiperventilación, aumenta el gasto cardíaco, hay hipertensión arterial, se produce una vasoconstricción periférica, incluso aumenta el tono muscular, aumenta la tasa metabólica y disminuye el tiempo de retención de la respiración. Esto también es importante destacar, porque en general el tiempo de retención que uno puede tener de la respiración, que normalmente es de 30 a 60 segundos, incluso hasta 90 segundos de retención, se acorta hasta 15 segundos en caso de hipotermia. Entonces, peor aún. Por lo tanto, la hipoxia, hipercapnia, acidosis disminuye la contractilidad miocárdica, aumenta la resistencia de la arteria pulmonar, resistencia vascular sistémica eh, y mayor susceptibilidad a arritmias cardíacas. ¿Ya? En este caso va a ser más frecuente la sistolía. Y también, por otro lado, se produce aumento en la permeabilidad del endotelio capilar, lo que favorece el distrés respiratorio, y en esta fase como de buceo, el estar como sumergido en agua fría, los pacientes que tienen patologías cardíacas conlleva también a riesgos de arritmias, ¿ya? Entonces, como a modo de resumen, se produce un conflicto autonómico a nivel miocárdico. ¿Por qué? Porque tenemos una fase que se llama como la fase de buceo, en donde la situación de estar sumergido en el agua activa el sistema parasimpático y esto conlleva a una bradicardia, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos una respuesta al agua fría, ¿ya? Por medio de los receptores de la piel, y esto produce una activación del sistema simpático que en el fondo llevaría a una taquicardia, y como tiene ambas órdenes contradictorias, cae en un conflicto el corazón. Y ahí es que se produce un ritmo de colapso en el fondo, y lo más frecuente en este caso es la sistolía. La hipotermia, como yo les decía, es un punto muy importante que no podemos olvidar en este tipo de pacientes. Tenemos que corregirlo, sí o sí. La hipotermia es muy dañina, ¿ya? Produce daño multisistémico, por ejemplo a nivel cardíaco, alteración de la contractilidad miocárdica, ¿ya? Produce alteración de la función renal glomerular, produce daño hepático, alteración de la función respiratoria, endocrina, produce daño a nivel cerebral porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral, daño neurológico a nivel periférico, disminución de la motilidad y función gastrointestinal, hiperviscosidad sanguínea, colapso en la microcirculación. Entonces, la verdad es que sí o sí tenemos que corregirlo, ya no nos podemos olvidar de eso. Entonces, al enfrentar este tipo de pacientes, nuestro objetivo principal va a ser revertir la hipoxemia. Acá nuestro primer problema, ¿cierto?, es la hipoxia que tiene el paciente. Baja concentración de oxígeno arterial en la sangre. Entonces, si estamos en el servicio de urgencia, nuestro enfoque va a ser, como primera línea, mantener la vía aérea permeable, la oxigenación y circulación y prevenir y tratar la hipotermia. ¿Ya? Eso es como para partir, digamos. Y en la UCI, obviamente, ya entrando en algo más profundo, se va a tratar de evitar todas las injurias secundarias que se producen por esta causa. Obviamente siempre tenemos que evitar la hipertermia cuando estamos como manejando la hipotermia, podemos irnos para el otro lado. Si el paciente presenta convulsiones, obviamente hay que tratarlas, y es muy importante también en estos pacientes mantenerlos normoglicémicos. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este paciente? Eh, Son pacientes que a veces podemos ver incluso en el prehospitalario, ¿ya? Obviamente porque el accidente ocurre ahí in situ y llaman, activan el sistema de emergencia y uno tiene que acudir a eso.
Entonces, como decía Francisco, voy a recalcar también lo que él mencionó en su presentación de intoxicaciones con respecto a al approach inicial que nosotros hacemos los pacientes pediátricos con el triángulo de valoración pediátrica. ¿Ya? Esto es según PALS. Entonces, es muy importante para nosotros y pese a que estén las normas y las guías, lo ocupamos a diario. En la urgencia se ocupa en todos los pacientes. Tenemos que catalogar en el fondo a un paciente si está crítico o no crítico, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Y en este caso, solo con 3 preguntas o con 3 aspectos que nos vamos a fijar, podemos en 5 segundos saber si el paciente está crítico o no. Con el aspecto general, con el trabajo respiratorio y con la circulación cutánea. En caso de un paciente que está ahogado grave, generalmente lo vamos a encontrar de mal aspecto, ¿cierto? Hipotónico, no reactivo. Su trabajo respiratorio puede estar nulo, es decir, sin trabajo respiratorio, sin ruidos respiratorios, o puede tener ruidos respiratorios erráticos, digamos. Y en la circulación, el paciente absolutamente cianótico, mal perfundido, reticulado, ya ese es como el escenario en que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, obviamente no responde, no respira, nosotros vamos a activar el sistema de emergencia, o ya se activó y nosotros acudimos, ¿ya? Y vamos a iniciar el RCP. Esto es el enfoque principal, digamos. RCP que tiene que ser de alta calidad. Con eso podemos salvar la vida del paciente. Entonces, es muy importante reconocer con este triángulo de valoración que el paciente está crítico y que tenemos que actuar rápidamente. Ya se describe que en el fondo este tipo de eventos, si ocurre en presencia de personas con entrenamiento en BLS, ya sea familiares, cuidadores, salvavidas, aumenta significativamente las posibilidades de un mejor pronóstico. Y eso es real, es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos los estudios describían que hasta solo el 30% recibía RCP en los ahogados. Entonces, es muy importante acá, como primer objetivo, habíamos dicho, revertir la hipoxemia. Por lo tanto, nuestro primer enfrentamiento y acción va a ser las ventilaciones de rescate. ¿Ya? Acá está absolutamente contraindicado hacer la maniobra de Heimlich. Además, podemos favorecer con esta maniobra que haya aspiración de contenido gástrico, así que no hay que hacerlo. Entonces, como habíamos dicho, recalcando nuevamente que nuestro objetivo principal va a ser la vía aérea y revertir la hipoxemia, eh, todos conocemos, ¿cierto? O bueno, vamos a reforzar un poco lo del ABC, ¿ya? Entonces, la apertura de la vía aérea es fundamental. Tiene que ser una apertura. Todo esto, los pasos tienen que ser, pero absolutamente como de alta técnica, eficaces. ¿Ya? Entonces, las guías AJA dicen que la apertura de la vía aérea tiene prioridad en general y en la mayoría de estos pacientes no tienen alteraciones o lesiones a nivel a nivel cervical, digamos, ¿ya? Y, por ejemplo, en este estudio que yo les puse acá, de Estados Unidos, donde vieron más de 2.000 víctimas, solo 11 de más de 2.000, o sea, 0,5%, tuvo lesión espinal. Y todos, es decir, todos los 11, tenían clínica o mecanismo lesional sugerente. Entonces, en general, cuando uno se enfrenta a un ahogado, por ejemplo, de la piscina, ese paciente no tiene daño cervical, a no ser que uno le vea lesiones sugerentes a ellos, ¿ya? Pero si no, la apertura de la vía aérea va a ser hiperextender el cuello. Y eso es lo principal. Y además, si tiene sospecha de lesión cervical y no podemos hacer la apertura de la vía aérea con la tracción mandibular, tenemos que hiperextender el cuello. ¿Ya? Lamentablemente, ese es el objetivo principal. Entonces, una vez que tenemos nuestra apertura de la vía aérea, vamos a realizar nuestra ventilación. Y acá en este caso tenemos que sí o sí darle al menos 5 ventilaciones de rescate que sean efectivas, absolutamente efectivas. Esto quiere decir que obviamente nosotros veamos que se eleve el tórax y al menos un segundo de insulación y vemos la respuesta. Si es ya, por ejemplo, un RCP avanzado y el paciente, por ejemplo, está grave de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, Glasgow menor a 8, obviamente, o en paro, francamente, podemos permeabilizar la vía aérea con una cánula oral,
Ya hacemos la medición, ¿cierto?, del ángulo de aquí de la boca hacia el lóbulo de la oreja, y ponemos nuestra cánula y hacemos la insuflación, ¿cierto?, con el buen selle de la mascarilla y el ambú, y hacemos nuestra ventilación. Tiene que estar el ambú conectado a 100% de oxígeno, eso no nos podemos olvidar tampoco, ¿ya? Y si es que tenemos expertise, idealmente hay que intubar a ese paciente, ya sea con un tubo endotraqueal o si tenemos apoyo de una máscara laringe. Pero en general, si nosotros no tenemos experiencia para la intubación o estamos más seguros con la cánula oral, los pacientes pediátricos se pueden ventilar bien con la cánula oral y con el ambú, ¿ya? Para tener ese concepto de que no estar cerrado con la intubación porque podemos perder tiempo de la ventilación. Em, Tampoco podemos olvidar las vías de emergencia, la cricotirotomía, por ejemplo, obviamente, que es una vía de emergencia de la vía respiratoria, y es súper importante no hiperventilar al paciente. ¿Ya? La taquipnea o la hiperventilación, en el fondo, va a disminuir el retorno venoso durante el RCP. Así que ahí nos perjudica aún más, por lo tanto, no podemos superar más de 20 respiraciones en un minuto. O sea, idealmente 10 a 12, 10 a 16, no más que eso. Entonces, ojo con la hiperventilación cuando uno obviamente se desespera un poco en ese momento y quiere darle todo el oxígeno, pero ojo, tiene que ser súper controlado. Acá tenemos unas fórmulas porque, bueno, en pediatría, lamentablemente todos por kilo de peso, por edad, entonces em, no es algo estándar, que quizás ahí es como más fácil para la parte de adulto, pero tenemos que tener en mente más o menos como el cálculo del tubo endotraqueal o de la máscara laringea, generalmente si nosotros pensamos que son pacientes preescolares, que es lo más frecuente. Máscara laringea número 2, por ejemplo, quizás va a ser la que nos puede servir, ¿ya? O acá en el tubo endotraqueal, sacando como el cálculo de edad y todo, más o menos un tubo 4, 4, 5 con CAP, nos podría servir. Ya si es que no nos olvidamos de la fórmula, estamos nerviosos, no sé. Pero acá tenemos una herramienta bastante útil que es la cinta pediátrica de Broselow, ¿ya? Que esto es por la talla del paciente. Entonces ahí nos indica tubo, drogas y todas las cantidades, todo lo que debemos ocupar, que es súper útil en el fondo, en la práctica. Y esto siempre tiene que estar conectado a un capnógrafo, idealmente, ¿ya? El capnógrafo, que nos mide el CO2 expirado al final de la expiración, nos es bastante útil. Por ejemplo, durante la RCP nos puede permitir si estamos haciendo una técnica eficaz en la maniobra o no. ¿Ya? Esta es la curva que se ve normalmente en el capnógrafo durante la inspiración y la expiración, y si nosotros mantenemos valores entre 10 y 20 milímetros de mercurio por lo menos, estamos haciendo una RCP eficaz en el fondo. Si vemos que hay un aumento brusco de la curva y el paciente está mejor, obviamente, clínicamente, nos puede ayudar a detectar que en el fondo ya tenemos un retorno de la circulación espontánea y si no tenemos una onda en la curva y se ve algo más plano, digamos, podemos sospechar que el tubo endotraqueal está mal posicionado y tenemos que corregir eso. Entonces nos puede dar algunos elementos bastante útiles, así que idealmente siempre ocuparlo. Una vez que ya tenemos la parte de la ventilación y la vía aérea controlado, ¿cierto? Pasamos a la parte, la letra C, de las compresiones. Y tenemos las compresiones, que obviamente si es un reanimador son 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si son 2 reanimadores, son 15 compresiones por 2 ventiladores alternados. Pero esto es en caso que no tengamos una vía aérea avanzada, digamos, ¿ya? Porque cuando es avanzada las compresiones son continuas y las ventilaciones también. Lo importante es que la compresión también sea efectiva, ¿ya? Por edad, ¿cierto? Vemos que los niños más pequeños ocupamos los pulgares y ya a medida que aumenta la edad ocupamos algunos dedos o si no la palma de la mano. Lo importante es que al menos sea la compresión 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax y que haya una reexpansión completa y estarse fijando eso, ¿ya?
Idealmente disminuir al mínimo las interrupciones, obviamente, evitar la ventilación excesiva, que era lo que yo les decía, y además de las compresiones y las ventilaciones, necesitamos un acceso venoso. Y en este caso, en los casos graves de ahogamiento, que van a estar absolutamente mal perfundidos, vasocontraídos, hipotérmicos, el acceso vascular periférico es una mala opción. ¿Ya? Ahí no hay que perder tiempo y hay que ir directo a la vía intraósea. La vía intraósea es espectacular, ¿ya? Sobre todo en este caso. Es una muy buena alternativa para optimizar la volemia, administrar fluidos, administrar drogas de paro, por ejemplo. Así que es una muy buena alternativa y tenemos que ir directamente a buscar esa vía. Eh, Obviamente, en este caso crítico, el paciente va a requerir bolos de solución fisiológica, 20 cc por kilo, idealmente que sea tibio. Recordemos la parte de la hipotermia y que nosotros tenemos que abrigar a este paciente y lo ideal es que sea con métodos como más invasivos. Y uno de estos es la solución fisiológica, que ojalá sea tibia. Por ejemplo, bueno, en la clínica existe este aparato que se llama Hotline, que en el fondo calienta el suero a los grados que uno le programa en la máquina, ¿ya? Eso está en pabellón, sí. Pero si no, tenemos que tratar de, ojalá, tener fluidos más tibios. Y con respecto a la vía intraósea, bueno, la vía intraósea es muy buena alternativa de vía de emergencia, sí. Ya es una vía que, recordemos, no dura más de 24 horas, como máximo. Y se conecta directamente a los capilares venosos medulares, que esto lo importante es que no son colapsables. Entonces son buena alternativa para administrar fluidos y medicamentos. Y en general el sitio más frecuente de punción en pediatría es a nivel tibial proximal, ya, pero también tenemos otras vías de punción, por ejemplo, el tibial distal sobre el maleolo interno o el fémur eh, proximal, digamos, perdón, el fémur distal y tibial proximal y también en la espina ilíaca anterosuperior. Y en los niños más grandes puede ser a nivel humeral, ¿ya? Con el taladro, por ejemplo. Pero la vía que comúnmente se ocupa es la vía, el sitio tibial proximal, que está a 2 centímetros por debajo de la tuberosidad. Recordemos que la tuberosidad está justo debajo de la articulación de la rodilla, algo como rugoso, ¿cierto? Que se levantado, y 2 centímetros más abajo y hacia la cara interna, digamos, va a ser nuestro sitio de punción, en la parte plana de la tibia. Ya, ahí tenemos las distintas localizaciones. Lo importante es que la extremidad esté afirmada en una superficie, digamos, resistente o dura, ya, cuando nosotros vayamos a hacer el procedimiento, y que nuestra mano no esté por debajo de del sitio de punción. También ojo con eso. Nosotros vamos a ingresar con nuestro trocar, ¿cierto? 90 grados, con un movimiento circular suave, hasta sentir que vencemos la resistencia. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones de este procedimiento? Por ejemplo, las lesiones y fracturas cerca del lugar de la punción. Que el niño tenga patologías con huesos frágiles, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, osteoporosis, tumores óseos, ¿ya? Que hayan intentos anteriores en el mismo hueso. También se debe evitar, que es una contraindicación relativa, si hay una infección local. Y posterior a la inserción, debemos siempre verificar que no haya tumefacción o aumento de volumen, ¿cierto?, de la zona de punción, pues significa que el medicamento no está entrando a la vía venosa, o el suero, digamos, y que debe ser este uso menor a 24 horas, es transitorio. Y en cuanto a la D, vamos a instalar nuestro desfibrilador. En este caso es súper importante instalar el desfibrilador porque el paciente puede tener varios ritmos de colapso. Uno de ellos, por ejemplo, es la sistolía, pero otro de ellos, que es frecuente en este caso, es la fibrilación ventricular. Entonces es muy importante tenerlo conectado. ¿Ya? Ahí tenemos los distintos parches según edad y peso,
¿cierto? Sabemos que los niños que son más pequeños, por ejemplo, menores a 25 kilos y que son más de un año, tiene que tener algún sistema de atenuación, idealmente, y en los menores de un año, ojalá que sea el manual, para calcularlo por kilo de peso. También nosotros vamos a tomar un hemoglucotest en la letra D, digamos, verificar cómo están las pupilas y revisar o estar siempre pendientes si es que hay convulsiones. Y ya pasando la E, tenemos que siempre revisar las causas potencialmente reversibles, las H y las T, ¿cierto? Y dentro de esto, obviamente, la hipotermia. Entonces, en la hipotermia, nosotros le vamos a tomar o registrar, ¿cierto? La temperatura rectal al paciente. Tiene que ser temperatura rectal. Este es el ciclo de RCP, digamos, en caso de paro y básicamente, si es asistolía, eh, vamos a requerir adrenalina cada 3-5 minutos. Entonces tenemos que estar preparados para eso y calcular un poco las dosis ahí. En cuanto a la hipotermia, que es una temperatura corporal menor a 35, tenemos que secar al paciente. O sea, sacarlo del agua, obviamente, secarlo, desvestirlo, retirar todo lo que sea ropa mojada, fría, abrigarlo con frazadas, hay frazadas eléctricas o frazadas térmicas, digamos, con lo que tengamos en el fondo. Pero siempre lo ideal va a ser, o sea, aparte del sobreabrigo que le podamos dar como superficial, va a ser el central el más importante. Por eso es que los sueros tibios que son fundamentales en este caso. Nosotros tenemos que evitar una movilización rápida del paciente, porque en caso de hipotermia, si tú lo trasladas rápidamente, puedes conducir o favorecer la aparición de arritmias, ¿ya? Entonces, nosotros recordemos que la hipotermia puede producir una condición de bradicardia, vasoconstricción periférica, hipoxia, si el paciente en verdad parece muerto, ¿cierto? Pero quizás no está muerto. Entonces, es difícil detectar el pulso. Nosotros siempre tenemos que actuar como que ese paciente estuviese en asistolía. Si no estamos seguros, entonces lo actuamos como si estuviese en asistolía. El recalentamiento de este paciente en la hipotermia tiene que ser gradual. Ya tenemos que usar mantas, digamos que son normales, eléctricas, líquidos intravenosos tibios. Eh, ¿Por qué? Porque si lo hacemos en forma rápida, vamos a inducir arritmias ventriculares o asistolía, como yo le decía, o bajo cualquier procedimiento, intubación endotraqueal, instalación de procedimientos invasivos como un catéter venoso central, el transporte del paciente, todo eso puede inducir a arritmias. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Por eso siempre tiene que estar monitorizado el paciente. El recalentamiento cutáneo va a producir vasodilatación periférica, ¿ya? Y eso nos puede reducir la precarga. Por eso es mejor el central, digamos. Y esto es súper importante que les quiero recalcar, que el paciente que nosotros veamos o que nos enfrentemos, ¿cierto?, a una víctima ahogada, siempre, siempre, siempre tenemos que trasladarlo a un centro hospitalario, aunque pensemos que ese paciente esté muerto. Tenemos que hacerlo todo, porque la hipotermia nos puede también hacer pensar que ese paciente impresiona muerto, pero puede que salga del paro y nos dé más tiempo de RCP. Entonces nosotros nunca tenemos que dejarlo ahí abandonado in situ, decir que está muerto, sino que siempre, siempre tenemos que trasladarlo a un centro hospitalario. Y además, pese a que quizás el paciente ya está muerto y quizás en verdad pensemos que las maniobras no van a ser, no nos van a cambiar el pronóstico del paciente, es mucho más tranquilizador para la familia el sentir que se trasladó y que estuvo en un centro que tenía todas las competencias como para combatir esto y no se pudo, versus dejarlo ahí, digamos, en su casa tirado. ¿Ya? Así que siempre, siempre tenemos que trasladar a ese paciente, siempre. Excepto, por ejemplo, que el paciente tenga una lesión mortal secundaria, obviamente. Que hayan órdenes activas de no resucitar, ¿ya? O que esté, por ejemplo, enterrado en una avalancha, no sé,
que esté en esas condiciones, obviamente sí, no deberíamos trasladarlo, pero que es casi nunca que ocurre esto, en verdad el paciente siempre debemos trasladarlo a un centro hospitalario. Y independiente del aspecto del paciente, entonces siempre lo vamos a trasladar y ya trasladado en el hospital vamos a mantener nuestros cuidados de RCP, de hipotermia, ¿cierto? Evaluación primaria, secundaria, administración de fluidos intravenosos, drogas vasoactivas si es necesario, corrección de las alteraciones electrolíticas, por lo tanto le vamos a tomar exámenes, gases, electrolitos, glucosa, función de órganos, pruebas de coagulación, cultivos a hemograma completo PCR si es que sospechamos alguna infección. El uso de corticoides está demostrado que no tiene beneficio en estos pacientes y podría ser incluso perjudicial, ¿ya? Y no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos, ¿ya? O sea, solo si hay sospecha de infección, se le va a tratar con antibióticos. Entonces, si hay ya recirculación espontánea, iniciamos nuestros cuidados postparo y en qué caso detenemos la RCP y declaramos la muerte, que también esto es la parte como difícil. Hay varias como controversias en el tema, pero en general los estudios dicen que por lo menos, por lo bajo, tienen que haber 30 minutos de RCP avanzada de alta calidad y que el paciente no esté hipotérmico, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que ir registrando nuestras temperaturas rectales a medida del transcurso de la RCP. Entonces, por ejemplo, las opiniones de expertos en relación a esto de finalizar la RCP refieren que si la temperatura del agua es superior a 6 grados en una inmersión de más de 30 minutos y más de 30 minutos de RCP avanzado adecuado, podríamos ya cesar las maniobras de reanimación. Eh, Hay un adagio que decía, tú no estás muerto hasta que estés caliente y muerto. O sea, en el fondo, el paciente frío o que está hipotérmico, no podemos tener tanta certeza si tiene chances de vida o no. Quizás ese paciente podría salir del paro aunque hayan pasado 60 minutos de RCP, por ejemplo. Hay casos que lo han logrado en el fondo. Pero esto es en aguas heladas. Aguas heladas son como de 1 grado. Em, entonces el paciente tiene que estar recalentado para nosotros cesar las maniobras de RCP en el fondo y ya decir que no salió del paro. El PALS en el manual refiere que en el agua helada la supervivencia es posible transcurrido un tiempo de inmersión, por ejemplo, de 40 minutos y una duración prolongada de RCP, más de 2 horas. Se recomienda recalentar el cuerpo hasta una temperatura por lo menos de 30 grados antes de desistir la RCP. Entonces no podemos declarar en el fondo el cese de las maniobras si el paciente está hipotérmico. Los niños que no requieren reanimación y que están bien en general, un Glasgow mayor a 13, nosotros igual los vamos a evaluar en la urgencia, ¿cierto? Y deberíamos observarlos al menos 6 a 8 horas. Y previo al alta, nosotros deberíamos registrar que ese paciente siempre estuvo con el examen físico normal, al ingreso y al egreso, y con los signos vitales adecuados y normales, dentro del rango normal, ¿cierto? Idealmente cada 1 hora, pero yo sé que en el aspecto hospitalario, o sea, es muy difícil estar, si hay alta demanda, digamos, estar registrando los signos vitales cada 1 hora, pero al menos al ingreso y al egreso. ¿Ya? Y lo que refiere a los estudios es que no es del todo imprescindible la radiografía de tórax, o sea, no un niño que se ahoga, radiografía de tórax inmediata, o sea, depende caso a caso. Y no olvidemos que si sospechamos algún grado de negligencia o caso social, ese niño se tiene que quedar hospitalizado. Este es nuestro flujograma que tenemos en la clínica. En el fondo es un resumen de todo lo que hablamos, ¿ya? Pero básicamente ordenado por las sedes. Eh, en el fondo, los pacientes que nosotros nos toca ir al domicilio, si es que llaman y uno está de turno en el fondo, te toca salir de la clínica e ir al rescate, de empezar la RCP en el domicilio. Entonces ahí nosotros nos vamos cambiando según los pediatras que estemos de turno, pero en general ese paciente
siempre acuden 2 ambulancias de 2 centros para que pueda ser trasladado uno y el otro pediatra pueda volver a su centro original, digamos, sobre todo si está en Chicuneo o en la dehesa, porque si es Vitacura, sale uno solo y hay 4 más de turno. Ahí están los ritmos desfibrilables, ¿cierto? Y lo importante es que cuando uno reciba un llamado, nunca debe colgar, siempre debe estar dándole consejos y indicándole a la persona lo que debe estar haciendo, ya, por teléfono. Ahí están las causas reversibles, ¿cierto? La farmacoterapia que podríamos ocupar en caso de, como para tenerlo a mano, y eso, y los roles. Es súper importante que cuando uno se enfrenta, ya sea en el reanimador o en la ambulancia, ¿cierto? En el prehospitalario, digamos, uno vaya definiendo los roles, ¿ya? Previo a encontrarse con la víctima. Entonces, tu vía aérea, tu circulación, tu monitor, y ya estar cada uno claro en su papel. Y también es súper importante tener la información de que más o menos qué edad tiene el paciente y cuánto pesa, como para ya tener las dosis de las drogas y de los insumos que vamos a ocupar adecuados. Y tener todo eso listo previo al enfrentamiento del paciente. Y eso sería. Muchas gracias. Y ahí espero las dudas, feliz para contestarlas. Muchas gracias, Vale. Muy buena tu presentación.